¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en mi taller, estoy en algún sector de mi casa. Con todas las unidades Watford que he ido comprando y que obviamente están en toma de contacto. Quiero que sepan que, bueno, traje algunas unidades en representación de, dado que, bueno, tengo varias medidas de destornilladores, de varios tipos, en fin. Eh, Son unidades bastante fieles, bastante económicas y por sobre todas las cosas funcionales. Por ejemplo, tenemos esta masita de goma que ha trabajado poquito, pero verdaderamente en lo que la he utilizado me ha dado buen resultado. Me ha dado buen resultado. He cerrado pequeños motores, ni siquiera de motos, pequeños motorcitos eléctricos que no ameritan demasiado tiraje ni demasiado golpe, pero quiero que sepan que es fiel. Bueno, la línea de francesas, quiero que sepan que es bastante interesante. O sea, eh, es una línea muy similar a lo que sería Total. Eh, Carecen de juego, prácticamente no tienen juego. Y bueno, se trabaja cómodo, ¿eh? La verdad que son unidades que están lindas para cumplir tareas. Tengo 8, 10 y 12 pulgadas en esta marca, dado que bueno, iba a comprar la de 6, pero preferí pedir otra unidad para bueno, eh, poder tener un surtido un poquito más amplio. Pero está pendiente ir a la ferretería de Castelar porque voy a empezar a probar tubos y llaves también. Así que bueno, ahí hay que poner un billetín. Hay que poner, nadie pone, ojo. Hay que poner. Tengo que poner un billetín. No es que lo eche en cara, pero me gusta recalcarlo para que sepan que lo que yo doy acá es netamente mi sincera opinión de lo que opino sobre una herramienta. Está bien, están los que dicen, y obviamente que nadie va a poner un billetín. No sos un tipo de renombre, no sos un tipo prolijo, no sos nada. Sos el último orejón de los canales de herramientas de YouTube. Tenés razón, pero también sabes qué, vos sos un cornudo. Bueno, hecha esa aclaración, que se la dedico a varios amigos de acá, amigos, como digo a veces, como decía un profesor mío de psicología en el industrial, y me imagino al amigo Baldo. Habló 3 segundos de herramientas y ya se puso a hacer bardo el Tano. Bueno, pero nada. Por ejemplo, el canal sabemos que cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio y con la coparticipación de mi querido amigo Miguel, entrañable amigo Miguel. Y noto que hay ciertos personajes que están intentando enfrentarnos a Gregorio, a mí y a Miguel, y verdaderamente se están equivocando, muchachos. Miguel es una persona que yo respeto ampliamente en lo que es conocimientos técnicos, créanme que valoro muchísimo cada comentario que responde, lo mismo que el querido amigo Gregorio, así que no vayan por ahí porque no van a lograr de mi parte una palabra negativa sobre el amigo Miguel y el amigo Gregorio. De hecho, el querido Gregorio fue el primero. Digo uno de los primeros porque no sé si alguien se habrá tomado el trabajo de probar, testear, hacer toma de contacto de estas unidades de Watford. Pero bueno, yo como vi que estaban interesantes, lo primero que vi, si no me equivoco, fue una pinza que cuando la vi pensé, se aparió una teflonada de Entop con alguna pinza de Total y salió esto. Salió la pinza del amigo Gregorio que nunca pude conseguir, no la pude conseguir. De hecho, no está en el catálogo que yo tengo. Pero bueno, al margen. Volvamos al tema herramientas. Contamos con el bolso. Quiero que sepan que se la viene bancando muy bien.
es económico, accesible. Las personas que quizás lo utilizan mucho, si tienen la suegra, la esposa, o alguien que se dedique a la costura y por ahí quiera reforzar un poco determinadas áreas cosiéndolo, no le vendría mal, pero quiero que sepan que los vengo utilizando. Ustedes saben que soy de llevar unidades, soy de llevar herramientas, a veces innecesariamente. Generalmente pasa eso, que llevo varias cosas, varios ítems, varias unidades de la misma herramienta para, bueno, estar cubierto ante cualquier problema, cualquier falencia o cualquier baja de alguna. Y nada, el bolso es fiel a los 11 pesos que lo pagué y quiero que sepan que va muy bien. Bueno, si tengo que elegir un alicate, sacando lo que es la línea Inco, si tengo que elegir un alicate de los que vengo probando este último tiempo, quiero que sepan que están frente a una de las mejores unidades. Está bien, capaz que no haya un estándar definido todavía, como comentaba el amigo Martín Cortese en uno de los videos. Son marcas que están empezando a aflorar en el mercado, pero bueno, quizás le falte pulirse algunos detalles todavía. Pero bueno, la primera sensación en la mano es de seguridad al momento de trabajar. Y a mí me da cierta memoria emotiva el grip que tienen estos mangos. Me hace acordar aquellos mangos azules Isolit que venían a lo mejor en las pinzas Bacher, toda esa movida de la década del 70, 80, que uno tuvo suerte de trabajar con esas herramientas, ¿no? Bueno, alicate, segmento alicate común. Bueno, es un alicate cuerda de piano, pero quiero que sepan que trabaja muy bien. Lo vengo utilizando en lo que es la cartuchera, de venida en caja, de venida en bolso, de electricidad, y vienen trabajando muy bien. Esta, la pinza universal, la de 7 pulgadas, se ha hecho solidaria a trabajar con la Watfow de iguales características y han hecho un muy buen equipo. Las dos marcas, cuando las pongo a trabajar al unísono, ejemplo, Picoloro Watfow, Picoloro Jadever juntas, hacen un muy buen equipo. Ninguna de las dos muestra signos de aflojar, signos de fatiga. Bueno, tenemos una pincita de puntas, 6 pulgadas, del estilo antiguo. Estilo antiguo, en este canal le llamamos a que tenemos la punta media caña, tenemos una garganta de expulsión de corte, un segmento de corte y nada más. No tenemos las costillas, los filos, los escareadores, los llamados o denominados escareadores. Es una pinza de punta a la antigua escuela, con un grip muy cómodo, que bueno, no recuerdo si a esta le probé la aislación en el video de la morsa electrificada, pero es fiel a los trabajos que yo realizo en los domicilios cotidianamente, donde trabajo con tensión. Quiero que sepan que si bien trabajo con 220, generalmente trabajo con 380, porque trabajo para consorcios, y utilizo estas mismas herramientas, no es que tengo otras, no es que tengo otras. Podría hacer mucho contenido, pero sería más que nada para la polémica y para escuchar cómo uno hace las cosas mal, nada más, porque no he visto a otro que lo haga. No he visto a otro que vaya con este tipo de herramientas y se ponga a trabajar en NHs, cambiar disyuntor tetrapolares, en fin, determinadas cosas tareas básicas, pero que hay que hacerlas. En fin, bueno. Este tipo de pico del oro, si bien a mí no me termina de gustar, porque no es que sea mala, pero me da la impresión de que
podría formar parte del segmento herramientas para sentirse semicheto. Quiero que sepan que la he estado utilizando y ha cumplido tareas en forma normal, no ha tendido a zafar, el botón no ha sufrido fatiga, no ha sufrido nada. O sea, la herramienta aguantó el castigo como corresponde. Lo mismo que la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones, que ya es prácticamente un clásico, con su norma DIN característica. En fin, son unidades fieles, económicas, fieles. Estos destornilladores, obviamente, en ningún lugar lo dice, como en el caso de Jadever, pero deja de ver. Hoy hablábamos con un amigo, deja de ver, no mires más. Jaja, qué buen chiste, Tano. Recibite de humorista, Tano. Ahora cantás tango y podés recibir de humorista, deja de ver. Callate, bolsa de cuerno. Bueno, si bien en ningún lado dice que eso es un segmento más liviano, un segmento económico, que salta a la legua, estos también, obviamente, salta a la legua, que son destornilladores quizás un segmento un poquito más profesionales. No les estoy diciendo nada que ustedes no sepan y que no haya dicho en otro video. Pero bueno, quería hacer un repaso de las unidades Wadfo, o al menos de algunas que tengo, porque verdaderamente en el taller ya están cumpliendo funciones en mecánica, otras tantas, también Wadfo, obviamente. Entonces, bueno, traje algunas unidades en representación de lo que viene siendo esta toma de contacto que vengo desarrollando con la marca. Todo a pulmón. La querida perrito. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Bueno, la querida perro, quiero que sepan que dice Wadfo, pero podría decir Ruhlmann, como también podría decir... no, hay una sola cosa que no podría decir, pero... después es una herramienta fiel, trabaja cómoda, no se remacha el perno de registro. El perno le llamamos al bulón de registro que tenemos ahí. El resorte no se salta, o sea, trabaja, es fiel a su uso y va muy bien. Un clásico del canal, que hoy la tenía que haber llevado a un trabajo, pero decidí dejarla porque, bueno, tenía que dejar el pack-out de pobres y, bueno, quería tener la unidad, dado que de estas compré una sola, porque digo, si llega a ser débil en su cabo, si llega a ser débil en su mango, voy a perder la esencia de lo que es la masa Wadfo, porque la identificamos netamente por eso. Entonces, bueno, compré una sola y digo, bueno, si se parte, se raja acá, el vuelo este cabo, y la encabo con un cabo de madera y va a ser una masa que yo sé que es Wadfo. Pero ¿cómo les voy a transmitir a ustedes que es Wadfo? Bueno, van a tener que confiar en mi palabra. Por ese motivo, bueno, llevé hoy otra al trabajo que estoy realizando, que entre paréntesis entró en toma de contacto la Pico del Oro doble cremallera en top que mostré en algún momento. Si bien por ahora está desarrollando tareas livianas, pero quiero comentarles que sorprendentemente no se zafó al primer uso. O sea, no se zafó al primer uso. Ya voy a subir contenido de ese trabajo. Quiero que sepan que es un baño. Estoy levantando contrapiso. Levantando piso, contrapiso. Voy a hacer desagües. Y posiblemente plomería, agua fría y agua caliente. Están en etapa de definición. Van a tomarse el tiempo para pensarlo hasta el martes. Yo mañana tengo que ir a hacer esa tarea. O sea, estoy en este momento con el
con el contrapiso prácticamente levantado. Mañana voy a localizar los desagües y voy a ver qué sirve de eso y ahí voy a replantear. Una vez que yo tiro contrapiso, ya tengo que saber si tengo que picar para cambiar los caños o no. Espero se entienda lo que digo. Bueno, martillito muy liviano, 200 gramos de obviamente la marca Watfow, pero que está en representación de otros un poquito más pesados. Tengo el de 300 y el de 500 y son martillitos lindos, son martillitos que ya todos saben mi manera de utilizarlos, si bien son martillos orientados a la mecánica. A veces la pena se hace muy útil en tareas de albañilería, en fin. Cuando estaba hablando de la Pico del Oro, de la Pico del Oro en top, en mi cabeza hice un paréntesis, pero vieron que a veces ando en 3 cilindros. Y no en 3 cilindros de motor 4, ando en 3 cilindros de motor 6, cosa que es grave. A él solo se le ocurren todas esas pavadas. El único que se ríe es el amigo Ubaldo. ¿Por qué no te llevas este paquete para Mendoza que te lo recibe el amigo Carlos Gil? Bueno, estaba hablando de la Pico del Oro en top, que compré contra mi voluntad, porque no me gusta el sistema, pero se juntaban dos cosas. Primero, que era muy económica, dado que la conseguí de la mano del distribuidor que va al taller, que es distribuidor total, devenido en Jadever, devenido en Entop, y es una de las pocas cosas de Entop que pude conseguir. Entonces, bueno, traela. El precio, irrisorio. Si termina bien este trabajo, ya se pagó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El comentario, cuando la mostré, de varios amigos, no fue positivo en esa unidad. Quiero que sepan que considero que tienen razón. A mí ninguna me ha durado más de dos obras de las traba de escalera. En este caso se viene comportando. No zafó en el primer uso, que me ha pasado con varias. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que en Watfow tenemos este estilo de Pico del Oro, este estilo de Pico del Oro, y tenemos la aislada también, que bueno, esta es otra, la antológica, recuperada en la vía pública, la tengo en el altar. Quiero que sepan que es la copia fiel de la línea Inco. Después, si la compro en los de los amigos BOM, yo todo lo que es Inco la compro todo en la bulonera de los amigos BOM. Obviamente no hay ningún descuento. Tano, Raselli. Lo único que tengo la posibilidad, me dicen, llévate lo que quieras, pagalo cuando puedas. Pero no. Es como ponerle polvitos blancos, diría el querido. Cité a una persona que ahora se me fue el nombre, ¿podés creer? Edmundo Rivero, ahí está. Edmundo Rivero, en uno de sus tangos, habla de sobrecitos con polvito blanco, que lo comercializan en todo el mundo, menos acá en Argentina. Miren desde qué época hay problemas con eso. Pero bueno, nada, un dato al margen para que vean lo ilustrado que estoy, lo culto que soy. Bueno, nada, ¿viste la ri? Tengo autoestima, tengo amor propio. Y sí, si no tenés amor propio no vas a estar hablando 2 horas a una cámara solo como un gil. Bueno, cállate. ¿En qué estábamos? Bueno, no, que los amigos de la bulonera BOM no me hacen un descuento ni de 5 pesos, cosa que no quiero, no me interesa, ellos lo saben y ese es nuestro código de una pseudo amistad que hay, o sea, tácita, de años. No me gustan los descuentos, pero lo que tengo es la confianza, que es lo más importante. Me dicen, llévate lo que quieras, pagalo cuando puedas. Y ahí es donde yo les digo, no me digas eso porque es como que me estás poniendo papelitos blancos cuando hay personas como algunos suscriptores del canal que el amigo Gregorio conoce bien.
Espero que se entienda, pues me fui por las ramas y es mi estilo. Bueno, todos ya saben los problemas que tengo. Bueno, destornillador. Bueno, destornillador 2 en 1, Watford. Este lo compré dos. Tengo uno en el taller, está colgado ahí a los amigos observadores que les gusta mirar la pared. Compré dos, uno lo colgué ahí. Si bien todos saben que este tipo de herramientas, de puntas cambiables y demás, no es mucho mi estilo. Pero lo pagué menos que una gaseosa. Y no estoy hablando de una gaseosa de marca. Estoy hablando de una gaseosa... Bueno, después lo armo. Les prometo que después lo armo. Estoy hablando de una gaseosa común. Lo pagué menos que una gaseosa. Si por ahí uno está trabajando y no se compró una gaseosa a lo largo del día, comprarse un destornillador de esos es una herramientita y es un chichecito para uno. Bueno, hablamos un poco de las Pico del Oro, hablamos un poco del bolso, que dije que si bien es muy noble, podemos ver que tiene una costura simple. Esto si tienen una suegra que los quiera, como yo tuve la suerte de haber tenido en alguna de mis parejas, que le hagan otra costura más. Es una percepción personal, capaz que estoy hablando pavada. Sí, como siempre. Bueno, tómatela. Llévate este paquete para Mendoza. Lo que pasa es que no le quiero mandar tantos paquetes para Mendoza, porque el amigo Carlos ya lo está tirando para el lado de Chile. Cosa que sí, tírenle todos los paquetes. Bueno, ya está. Ya me bajan el video. Nivel de la marca en cuestión, ¿no? La marca en cuestión. Y sí, bueno, es la frase que va, para no decir de la marca Watford. Que te digan, ¿está mostrando más de 25 herramientas Watford? ¡Son Watford! ¡El nivel tiene que ser Watford! Bueno, listo. La marca en cuestión. Lo he utilizado para nivelar en electricidad todo tipo de cajas, cajas para térmicas, cajas para disyuntor. Si bien es la misma, pero quiero que sepan que por ahí en una van más módulos, son más grandes, más chicas. He nivelado soportes de televisión. Esto que tengo acá es el famoso serruchito para Durlock, pero lo he utilizado más que nada para, aunque no lo crean, me he visto en un par de trabajos donde tenía que hacer alguna apertura en bajo mesada y, bueno, por no llevar la mecha copa y tener en mi poder el serruchito, vaya a saber por qué designio de vino, decidí utilizarlo y hice unos cortes bastante interesantes y bastante prolijos. La diferencia que en lugar de hacerlos redondos, bueno, los hice cuadrados, marcando obviamente con una mecha para que pueda entrar y después trabajarlo. Tenemos este destornillador. Yo compré un blister, un packaging, donde viene todo el elenco, creo que todavía se comercializa, no sé. Y vino este con la posibilidad de tener las puntas intercambiables. También tengo el de Hadever, pero lo tengo en forma individual. Ayer justo hice el video de las herramientas Hadever. Bueno, estas son las puntitas. No las he estado probando. Creo que utilicé uno. La verdad no les quiero mentir. Me parece que no tenía un destornillador a mano. Y utilicé una puntita de estas para armar un ventilador. Un ventilador de un vecino del taller. Que bueno, me aplaudió y aplaudió en las puertas. Y cometí el error de salir porque no me gusta hacer ese tipo de favores. Y bueno, nada, salí con el Watford y una punta y lo armé ahí. Sí, cada vez más antisocial, pero bueno. Ya la francesita la vimos, hablamos, la verdad que estoy conforme. Estoy conforme. Son herramientas que para trabajar se puede trabajar de una forma confiable, segura. Son herramientas, yo considero que para durar, miren que han trabajado, no se han marcado, las han visto en acción en las distintas tareas que vengo realizando. Y bueno, incluso los destornilladores económicos.
o que uno considera económicos, por ahí tienen a ver si se hace foco, tienen otra denominación, ¿no? A muchas marcas no les gusta decir económico. Quería hacer un paréntesis. Yo siempre hago mucho hincapié cuando hablamos de Hadebert, en las francesas cortas que tienen esas ventanas. Si bien yo les encontré el uso de poder abulonar la francesa en determinadas arterias, de determinados componentes de un motor, o sea, todos sabemos que la francesa y la mecánica muy de la mano no van, pero a veces por la longitud y la apertura de la misma es la herramienta ideal. El tema es que cuando uno está solo, como loco malo, como te mereces estar, sí, se cae. Cuando uno va del otro lado a apretar con el tubo, se cae. Entonces, a través de esas ventanas, que coincido con el amigo Gregorio, eso deberían estar pensados para venir con una empuñadura tipo, no sé si se acuerdan, la chiquitita, la cortita, la de 5 pulgadas. Bueno, para mí venían con un grip parecido a ese, y para abaratar los costos hasta donde los bajaron, se los suprimieron. Hubiese quedado una empuñadura bastante interesante. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis porque hay muchas preguntas y muchas teorías sobre las ventanas de las Hadebert corta, apertura extra. Yo particularmente, a través de esas ventanas que una obra a modo de corredera, abulono la herramienta en determinado lugar, que después se los voy a mostrar para que vean que es cierto. Nada, quería hacer ese dato al pasar. Les dejo este dato al pasar. Mirá, pero mirá bien. Esto es un destornillador. Para vos, Patricio Garay, que andabas preguntando por qué con los destornilladores más cortos se puede hacer más fuerza. Bueno, no te voy a responder. Vos me querés hacer pasar por Gil y te voy a dar el gusto. El día que quieras saber por qué, anda a la escuela técnica. Bueno. Me olvidé en que estábamos, no hay problema. Ahora retomamos. Unidad que me falta hablar, que la voy a aprontar yo, es la llave para caños de 1,5 pulgadas. Ha trabajado en plomería, ha trabajado en gas. Lo único que le faltan a estas herramientas, como a algunas de la línea Hadebert, estamos hablando de Pico del Oro, llave de caño y francesas, es un haciendo fuerza en la vida real. Y una vez que pasen eso, yo les puedo ahí ya decir, muchachos, las herramientas bien valen la pena. Si bien a mí hasta ahora no me han decepcionado en absoluto, lo único que la que no me dio resultado, pero era obvio por el precio, o sea, el precio es un indicador de que no vamos a recibir una herramienta de las legendarias, las que van a perdurar, es la espátula y la cuchara de albañil. No me han dado resultado. Bueno, las dejé en la ponderosa. Calculo que Queen va a plantar margaritas con dichas herramientas, si es que sabe usarlas y no se las tiene. O su novio, Willy, el cara de pingo. Bueno, Tano, veo que los viernes en la noche se te complica. Como ya les dije, amigos, gente querida, el mejor alicate que vengo probando, sacándolos de la línea Inco, es este. Alicate, cuerda de piano, Watfow. Si el estándar de calidad fuera el definido, o sea que no habría variaciones de calidad
Es muy sugerible este alicate. Es cómodo, entra en arterias donde por ahí es medio complejo, se puede cortar cómodamente y sobradamente hasta cables de 6. Y hago esta aclaración porque ustedes están acostumbrados a ver canales donde cortan cables de 25. Yo también circunstancialmente trabajo con cables de 25, pero fíjense cómo debería de quedar abierto para cortar un cable de 25. Para eso existen otras herramientas. Lo mismo que, bueno, además aclarar que los segmentos de corte de todas estas herramientas, sacando los alicates, que ahí sí estaríamos en problemas, pero los segmentos de corte de estas unidades, como de otras que tengo en el taller e incluso en la caja de herramientas, no son una guillotina. Ustedes se acostumbraron a la guillotina y al cortar filamentos y pingui, y no está pensado para eso, no está pensado para eso. O sea, cuando yo conocí lo que era una pinza, la pinza era para salir del paso, para tener todas las posibilidades posibles, y generalmente cortaban clavos y se cortaba alambre. Cosa que yo veo mal. Pero bueno, háblenlo con la gente de la antigua escuela. Bueno, listo. Hechas las aclaraciones y las devoluciones del caso, nada. Les quiero decir que las aislaciones de las herramientas Watfow, Jadever no compré ninguna aislada todavía, no se me ha presentado la oportunidad, pero son fieles a 1000 volt, son fieles a 1000 volt, probadas con el sistema que ya todos conocen, son fieles. Después, bueno, ya les hice un resumen de cómo viene el asunto. Seguramente ahora cuando termine el video me va a venir a la cabeza que no mostré alguna unidad interesante, porque vieron que fui comprando y nada, cuando decidí hacer la toma de contacto salieron a la cancha y bueno, voy haciendo devoluciones parciales de dichas unidades. Así que nada, les mando un saludo. Seguramente si esto se sube rápido vamos a tener charlita, la charlita clásica de todas las noches, sacando alguna excepción que no hago charlita, pero les dejo bastante contenido durante el día. Como les dije, para recibirse de herramientas a estas unidades, para mí, parámetro es la palabra, le falta haciendo fuerza en la vida real. Pruebitas básicas, tareas elementales y demás, son sugeribles. Lo lindo sería que se mantenga el estándar de calidad. Les mando un saludo y bueno, nos vemos en la charlita y los invito a que me dejen en los comentarios qué experiencia tuvieron con estas herramientas. Saludos.